Bueno, creo que ya podemos comenzar. Bueno, bienvenidos a todos hoy a este primer encuentro, a esta primer Pucaranini del 2021, acá coordinado desde lo que es la comunidad de mujeres payasas de las Napias. Este es un espacio que venimos gestando desde las Napias desde este ya es la tercera edición. Y para comenzar, como este es un movimiento colectivo que lo venimos gestando desde la comunidad, desde distintas voces, tanto desde las comunidades de las Napias como desde compañeras y compañeros payases de otros territorios, queríamos comenzar este año abriendo con lo que cerramos el año pasado, ya que siendo un espacio de encuentro y reflexión payasa, también nos preguntamos cómo pensar y cómo producir y construir payasamente. Así que vamos a comenzar este 2021 compartiendo una construcción colectiva, una especie de cadáver no exquisito que hemos hecho en octubre del año pasado. Ahí entra Eleonora Zavala y con el ingreso de la última participante del día de hoy, paso a leerles esta construcción colectiva que hemos dado a llamar algoritmos de la torpeza. Tirar la piedra y no esconder la mano. Amarse para después desmeripopinarse. Manifestar escandalosamente una verdad. Ofender lo existente. Ofrecer abrazar la incertidumbre. El humor, sana sana. Un baile, un ballet, una danza nueva, nacida de nuestro cada centro. Encontrar ahí el salto propio, incestuoso. Ladrar, taladrar, hasta acabar las saladas almas. Amar, 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 de payasas fracasadas. Reconocer el propio fallo. Embriaguez, fragilidad, ensordecedor ruido de lo que se rompe. La nación, el Estado, el sexo, el género. Y jugar con eso, ser no mujer o ignorada pública, ingenuidad, torpeza, la vida redonda toda, fracaso, o sea, la alegría. Bueno, desde estas palabras con las que cerramos el año pasado, como les decíamos colectivamente, queríamos abrir porque la Pucaranini es un espacio que se ha gestado desde esta búsqueda de una construcción otra, una construcción de la palabra, del pensamiento y de la reflexión sobre el lenguaje de la payasería, desde un territorio en el que las mujeres payasas y otras identidades payasas también, podamos revisar las producciones teóricas, específicas del lenguaje o no, y es así que en 2019 empezamos con algunos encuentros presenciales, una vez por mes. Hemos trabajado en aquel año sobre algunos ejes vinculados a la infancia, que son, bueno, tan específicos, tan vinculados al lenguaje de la payasería, como vamos a ver hoy. Y en el año pasado, sorprendidos por esta nueva normalidad pandémica, la fuerza del deseo colectivo de encontrarse, de hacer que la palabra circule, no se pudo frenar. Así que inauguramos el año pasado esta modalidad virtual que nos permitió que ya se sumaran compañeras de otros territorios, como acá Victoria de Chile, y la otra, tenemos dos Victorias, y Victoria de Uruguay, que hoy no pudo estar presente, pero es una falta justificada. Y bueno, y compañeras también de acá, de la misma ciudad de Córdoba, de las Napias, o de compañeras, colegas payasas que nos han acompañado, porque
como planteamos siempre, no es un espacio de transmitir ninguna jerarquía, sino de construir colectivamente, horizontalmente. Los temas en los cuales vamos planteando en cada eje, en cada año, lo vamos construyendo colectivamente. El año pasado, los ejes que trabajamos rondaron en torno al humor, el fracaso y la payasería. Perdón, eso es este año. El año pasado fue el primer eje, payasería, fracaso y estudios de género, porque, bueno, entendiendo que la imperancia de empezar a pensarnos como mujeres y o disidencias, y desde ese lugar hacer la payasería y pensar qué pasa con la poética, ¿no? Desde ese lugar. También trabajamos con el eje de humor, comicidad y risa, problematizando, pensando y pudiendo desmontar procedimientos y diferencias dentro de este gran eje, y cerramos con la especificidad de poéticas payasas. Y bueno, y en este conversatorio redondo, circular, surgieron los deseos sobre qué conversar este año, y es ahí que se gestaron estos 3 ejes que vamos a trabajar en los encuentros de aquí a octubre inclusive. El primer eje, humor, fracaso y payasería ancestral. Luego trabajaremos con payasería, circo y vanguardias. Y por último, feminismos comunitarios y payasería comunitaria, ¿no? De nuevo, a partir de la propia inquietud de todas quienes hemos construido redondamente en el 2020 este espacio. Así que le paso la palabra acá. Yo todo esto estoy hablando y no me presenté, soy la Geo Rabasi, soy integrante de la comunidad de las Napias, y ahora le paso la palabra a la Ale Toledo. Gracias, Georgie. Bueno, a mí me queda agradecer la presencia, fundamentalmente. Se escucha muy mal. El aporte. Ale está muy cortado. ¿Querés probar a apagar la que cámara por las dudas? Tenemos en la facultad del Museo de Antropología, desde la Facu de Filosofía y Humanidades nos abre la puerta, y no viene solo, viene con un invitado hermoso. ¿Se escucha mal? Ahora que apagaste la cámara se escucha un poquito. Todo, ¿Se está escuchando? todo el agradecimiento, mejor? no se escuchó nada. Con la cámara apagada sí, ahora se escucha bien. Mejor. Sí, a vos también se te cortaba, Georgie. Hola, ¿está escuchando mejor? Sí, me están diciendo que sí. Bueno, entonces, decíamos, bueno, gracias, Becky. Bien. Bien, gracias, chicas, por avisar. Entonces, rápidamente decíamos, agradecer a todas las que estamos aquí hoy, y también agradecer la presencia y el aporte del Museo de Antropología de Fabiola, que es la que ha visto nuestro trabajo y ha dicho: súbanse a las plataformas del museo, y no viene sola, viene ahí con un invitado de lujo para hoy.
Pero bueno, antes de pasarle la posta a Fabi, que el nombre de este encuentro, la Pucará Niní, une de manera casi azarosa una palabra que es Pucará y que quiere decir pensamiento, mirada en alto, pensamiento amoroso. Para nosotros es muy cara, la queremos. Bueno, la perdimos al Ale. Retomo lo que te venía diciendo. Un poco este nombre de la Pucará Niní viene Pucará por la voz quechua, ¿no? De estos lugares que en altura permitían ver todo alrededor, ¿no? Tener una mirada muy general y muy panorámica del entorno, poder mirar más allá de la acá. Y Nini por esta gran Nini Marshall, que es esta gran comediante cómica argentina, que tanto camino ha abierto en la historia de las producciones del humor de las mujeres, ya que un poco la Pucará Niní y las napias en sí, ¿no? Han surgido desde esta inquietud de por ahí cierta negación de toda una tradición y de toda una historia de mujeres payasas. Ahí parece que se ha sumado de vuelta. Ale, ¿estás ahí? Bien. Sí, estoy acá, pero me parece que lo mejor va a ser pasarle la posta a Fabi y agradecerle a ella esta, este nuevo territorio, ¿no? Que estamos andando. A ver si tenemos mejor conexión. Vamos. Fabi, ¿estás por ahí? Bueno, sí, acá estoy. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, una gran alegría poder dar comienzo a este ciclo. Yo simplemente quería, antes de presentar a Jorge, que hoy nos acompaña, quería apuntar algunas ideas y coincidencias y también encuentros que tenemos con las napias, que desde el año 2018 estamos realizando algunas actividades juntas, bueno, en la noche de los museos y con inquietudes compartidas, ¿no? Fundamentalmente en esta oportunidad entendíamos que el Museo de Antropología podía cobijar esta actividad porque concentra intereses que son, que bueno, seguramente Jorge va a poder transmitir con mayor claridad, pero intereses que la antropología nos inquieta, ¿no? Intereses que tienen que ver con estéticas y la producción de las sociedades desde esas estéticas, ¿no? Aprendimos malamente que las artes eran la parte expresiva de las sociedades y descuidamos el carácter performativo de las artes. Y la antropología genera una preocupación por indagar justamente el aspecto performativo que tienen las estéticas para hacernos en el mundo, ¿no? Para construir las sociedades. Entonces, además, esta propuesta de indagación de las napias en relación a estas estéticas, preocupadas también por un contexto que nos encuentra prestando atención a nuevas formas que cobran los feminismos, y ahí se intersectan esta trama de intereses que también nos hace pensar en una forma de pensar los museos, ¿no? Los museos que habitamos, que ahora, bueno, es en esta virtualidad, nos hubiera encantado que sea presencial, pero es con este mundo que nos toca, y cuando se habla tanto de la museología social, estamos convencidos que no es una consigna, sino que justamente este cambio, ¿no? Que existen en los museos desde mediados del siglo XX, de empezar a pensar el sujeto, la centralidad puesta no en los objetos, sino en los sujetos, y luego una museología preocupada por el carácter participativo que le cabe a los museos en las sociedades,
es que también nos animamos a proponer que este tipo de actividades estén dentro de nuestros museos. Así que en ese encuentro y en esas coincidencias, y sabiendo el trabajo serio que llevan adelante las Napias, es que, bueno, dijimos, vamos a acompañarlas con este ciclo de conversaciones. Así que, bueno, sin más palabras, voy a presentar a Jorge Leite. Jorge Leiter Jr., él dirá por qué Jr. luego, bueno, él es cientista social, profesor del departamento del programa de posgraduación en sociología de la Universidad Federal de San Carlos. A Jorge lo conocimos realizando experiencias de formación antropológica en diferentes ámbitos que atraviesan también este tipo de estéticas, ¿no? Pasando por la preocupación por esas estéticas que quedan subalternizadas, ¿no? De otras experiencias, y su preocupación por el humor, la risa, ¿sí? Los cuerpos, el género, los entretenimientos, ¿no? Entonces, en un formato de clases sobre sociología y antropología, Jorge nos invitaba también a reír, haciendo consciente de qué se trata reír en la historia de la humanidad. Así que me pareció muy importante contar con él en esta oportunidad, así que le dejo la palabra a Jorge y bueno, que sea muy fructífero este ciclo. Bom, buenas. Primeira coisa, eu peço desculpas, mas eu vou falar em português. Pode ser? Tudo bem? Eu vou falar devagar e qualquer coisa que ficar confuso, se vocês não entenderem, é só me avisar, tá bom? Mas eu peço desculpas, eu prefiro não fazer algo tão cômico assim, né? Então, falarei em português, tá bom? A segunda coisa, quero muito agradecer, tá? Aqui a Fabiola, né? A Gaston, ao coletivo Las Nápias, né? Assim, pela honra de poder participar aqui deste primeiro encontro, né? Do ciclo de palestras aqui do Pucará-Nini. Muito obrigado mesmo, tá? E é uma honra, repito. E em terceiro lugar, eu acho fundamental, tá, assim, pedir desculpas pela ameaça política e sanitária que o Brasil se tornou. É importante a gente lembrar que, apesar de eu não ter votado, né, neste governo e tantos milhares de pessoas que não votaram, né, assim, a sociedade brasileira votou nesse governo, né, assim, então eu peço desculpas por isso. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho, então, com vocês, né, eu combinei aqui com a Fabiola de falar mais ou menos uns 15 minutos, né, para não tomar muito tempo do encontro. Então, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o humor, né? Se pensar o humor e o riso, né, Larissa, como um instrumento político para mudança social, né? Ou seja, pensar o humor e o riso, Larissa, como um instrumento de poder. Como vários estudos pós-coloniais e decoloniais já mostraram, né, existem várias outras tradições de pensamento que foram apagadas ou perdidas, né, assim, na história do chamado pensamento ocidental, né, assim, inclusive tradições de pensamentos e ideias sobre riso e humor, né, assim, como fica claro, um exemplo claro, né, assim, as noções de riso e humor das culturas pré-hispânicas no México,
né, assim, entre tantas outras tradições de povos originários aqui das Américas, né? Então, eu gostaria só começar também deixando claro aqui uma diferença, tá, entre riso e humor, né? Assim, o que eu estou chamando de riso aqui, Larissa, é o como se ri, né? Assim, e o humor é de que se ri, né? Assim, então, o que é que pode causar o riso, que seria o humor, né? Assim, e como se ri, né? Assim, com quem se ri e principalmente de que ou de quem se pode rir ou não, né? Assim, e isso, claro, varia de cultura para cultura, de sociedade para sociedade e de época para época, né? Assim, ou seja, é extremamente importante a gente lembrar, porque com a internet, muitas vezes, a gente se esquece, né, de que não existe riso universal. Não existe riso ahistórico. O riso é sempre delimitado pelo tempo e pelo espaço. Por mais que a gente queira ampliar, né, o espaço de alcance do riso e do humor, né, ele nunca será, nem deveria ser, né, eterno e universal, né, mesmo porque desejos, né, de elementos que sejam eternos e universais, né, desejo de que algo valha para todo sempre e para todo mundo, em qualquer época, em qualquer lugar, é um desejo extremamente autoritário, né? Coisa que o riso justamente está aí para criticar. Bom, eu gostaria de pensar um pouquinho, então, aqui com vocês, né? Pensar o riso, então, e o humor como relações, né? Envolto sempre em relações de poder e conflitos, né? Como eu já disse, né? Do que é que se pode rir, quando se pode rir, quem pode rir e principalmente, né? De que ou de quem se pode rir. O riso foi discutido por quase todos os principais pensadores da chamada, né, cultura ocidental, né, de todas as áreas do saber, da política, da antropologia, sociologia, filosofia, medicina, linguística, história, pedagogia, né, o riso é um tema não só comum, mas a reflexão sobre o riso, né, é comum na arte, na religião, na ciência e na política, né? Ou seja, né, por mais que a partir do século XX o riso passou a ser pensado como uma coisa, principalmente na primeira metade do século XX, mas uma coisa mais diria, subalterna, né, inferior, e muitas vezes sem consequências drásticas, né, até o século XIX, né, pode-se dizer que pensar o riso era uma coisa extremamente séria. E acredito que essa visão mais politizada do riso voltou, né, a partir do final do século XX e começo do século XXI. Apenas um exemplo aqui sobre a importância do riso em várias áreas da cultura, né? Eu gostaria só de dar o exemplo da religião, né, tão comum, né? Que lembrar que a religião cristã
ela nunca foi 100% contra o riso, né? Ela se dividia em duas grandes linhas, né? Que foram basicamente determinadas ali no século V, né? Um período de formação doutrinária, né? Do cristianismo, né? Haviam duas grandes discussões sobre o riso. Uma representada, né, pela linha beneditina, né, cujo grande exemplo era um pensador, um bispo cristão, né, o que está se formando como catolicismo, chamado João Crisóstomo, né, e depois ele vai ser canonizado, né, vai virar santo, mas o João Crisóstomo, ele representava a linha que era totalmente contrária à risada, né? Ele dizia que a risada era um instrumento do diabo, né, para desvirtuar o cristão do caminho da espiritualidade, né? E o grande argumento dele era, na Bíblia, Jesus nunca riu. Não há nenhuma passagem bíblica dizendo Jesus riu, Jesus gargalhou, e ele dizia, muito pelo contrário, Jesus só sofreu e chorou. Então, o João Crisóstomo representava a linha contrária ao riso. No mesmo período, no século V, né, o Santo Agostinho, que vai ser o grande, né, um dos grandes fundadores de várias das doutrinas cristãs, mas principalmente católicas, que valem até os dias de hoje, como a ideia de pecado original, né, a discussão sobre livre-arbítrio, se ele vai ser um dos grandes organizadores dessas discussões. Ele representava, né, nesse mesmo período, dialogando com João Crisóstomo, ele representava a Igreja Latina, e ele dizia, o caminho do cristão é muito difícil, né? É um caminho muito árduo, né? É um caminho de muito sofrimento, né? E de muita privação, né? Para ser o bom cristão mesmo, o cristão ali, né? Como se estava sendo criada a ideia no século V. E ele diz, não dá para reprimir ou proibir completamente o riso, a risada, né? Ele diz, nenhum cristão suportaria isso, né? E mais, né? Ninguém iria querer, né, se converter ao cristianismo se o cristianismo tivesse claramente definido, né, de que não se poderia rir, né? Era uma estratégia também por ele. Ele falou, não dá, né? Então, o que a pessoa precisa fazer, a igreja precisa fazer, é controlar o riso, né? Mas não proibi-lo, não bani-lo totalmente, né? Essa é uma tensão, né, que vai ficar dentro das doutrinas da igreja cristã, principalmente católica, tá? Até os dias de hoje, gente. Né? Não se esqueça, isso é extremamente importante. Lembrar que a espiritualidade foi associada a um controle, né, cada vez maior, né, um autocontrole, tanto físico quanto psíquico / emocional, né, da risada, né, sendo o grande símbolo da espiritualidade sob essa lógica do controle, né, da espiritualidade cristã, né, o sorriso, o chamado sub-riso, né, que seria o riso mais controlado de todos.
a risada mais controlada de todas. Enquanto que a risada descontrolada, né, aquela que a gente chama de gargalhada, né, e que afeta todo o corpo, foi sendo associada cada vez mais ao maligno, né, a figura do diabo. Né? Por isso que, né, em toda a iconografia católica, né, da Idade Média até praticamente o século XVIII, Cristo e os anjos sorriem no máximo, né, enquanto o diabo gargalha. Esta é uma questão extremamente importante que vai se manter até os dias de hoje. A ideia da risada associada, a risada descontrolada, a risada larga, aberta, né? A gargalhada, né? Associada à figura maligna. Daí vem aquele estereótipo que conhecemos e reconhecemos até hoje, por exemplo, da risada da bruxa. Gente. Né? As santas não riem, mas a bruxa ri, e muito. Né? A bruxa ri, e muito. Né? Bruxas e diabos estão sempre rindo. Né? Esta é uma visão, né, criada historicamente e extremamente consolidada ainda nos dias de hoje. É importante lembrar que imagens de Jesus rindo ou com um sorriso mais aberto, né, são do século XX. Né, e, em especial, da segunda metade do século XX. Tá? Quase não se encontra, ou a princípio mesmo, não se encontra imagens de Jesus rindo, né, ou santos, figuras santificadas rindo, até o século XX. Né? Elas praticamente não existem. Tá? Outro elemento importante, né? Assim, quando eu falei aqui dessa questão da gargalhada, né? Ainda durante o Renascimento europeu, né? Esse período de Renascimento na Europa, o século XV, XVI, havia também um debate seríssimo, né? Assim, sobre a risada no campo da medicina. Né? A risada já foi um tema extremamente importante para a medicina. Né? Pelo menos do século XV ao século XVII. Tá? Se foi esses 3 séculos o auge dessa discussão na área médica. Né? Muito dessa discussão em consonância com a religião, né? É importante lembrar que já na antiguidade existia essa relação, né, entre risada e saúde, né, e medicina. Né? Existe um conjunto de textos, né, as cartas 10 a 21 do Hipócrates, né, seu fundador, considerado fundador da medicina ocidental, né, na antiguidade. É uma série de cartas atribuídas ao Hipócrates, né, em que ele vai dizer que ele foi chamado pelo povo, né, assim, da cidade de Abdara, na Trácia, né, na Grécia Antiga, porque o filósofo Demócrito estava louco. Né? E qual que era a ideia de que ele estava louco? Por que o povo achava que ele estava louco?
porque ele ria de tudo. Né? O povo dizia, Demócrito está louco porque ele ri de tudo. E chamaram, então, o médico mais famoso, o Hipócrates, para ir tratar do Demócrito. Quando o Hipócrates chega lá, encontra, né, na cidade de Abdara, encontra Demócrito, eles conversam, né, e Hipócrates diz, Demócrito não está louco, né, muito pelo contrário, né, quem está louco, quem está doente, né, é a população, né, é o povo da cidade de Abdara. Né? Ele não está louco, Demócrito não está louco, né? Porque ele está buscando a verdade. Ele é um filósofo, ele está buscando a verdade. Ele está em busca da verdade. E através da verdade, né, ele pode encontrar, né, argumentos para rir do povo. Né? E já o povo que não busca a verdade, segundo a lógica da filosofia antiga, tá? Já o povo que não busca a verdade, mas se contenta com a doxa é a opinião, né? Esse é o verdadeiro grupo doente, né? É o povo, não o Demócrito. E por que Demócrito ria? Qual que era, né, a risada de Demócrito? Que o povo achava que ele estava louco, mas segundo Hipócrates, ele não estava. Né? É porque Demócrito dizia, eu rio da futilidade da vida que vocês levam. Eu rio, né? Demócrito dizia, eu rio porque vocês vão passar uma vida inteira trabalhando para acumular dinheiro. E vão morrer e não vão levar nada. Eu rio, né, porque vocês sofrem pelas coisas mais fúteis, enquanto as coisas mais importantes da vida, vocês não dão a menor atenção. Eu rio, Demócrito dizia, eu rio da ignorância de vocês. Essa é uma das primeiras, nos primeiros registros, né, repito, entre o século V e quarto e quinto, né, quinto e quarto, perdão, da antiguidade. No Renascimento europeu, dando esse salto, então, o tema do riso e da saúde volta, né, a ser um tema extremamente importante. Né? Por quê, gente? Porque é nesse momento também, né, que está se dando uma renovada, vamos dizer assim, né, nas noções de medicina como um todo, na Europa. Né? Elas estão deixando de ser mais voltadas para o campo filosófico e teológico, como era a medicina durante a Idade Média Europeia, e agora ela está passando por um processo, o início de um processo de naturalização, né, da medicina. Dentro desse processo, o riso, a risada, passa a ser um tema extremamente importante. Tá? E uma das discussões era justamente sobre a noção de morrer de rir. Hoje em dia, né, nós ainda ouvimos essa expressão, ela se manteve na cultura ocidental até hoje. Mas no século XVI, ela era uma questão literal. Se acreditava que as pessoas poderiam sim morrer de tanto dar risada.
E a causa disso seria, né, a de que a gargalhada desmedida, o riso, a risada sem controle, poderia levar, né, ela faz estremecer o corpo inteiro. Né, assim, e ela poderia levar, né, esse tremor que se espalha pelo corpo inteiro, poderia levar os órgãos a entrarem em colapso. Né, se poderia fazer um órgão do corpo, né, se o baço principalmente, né, mas ele poderia atingir o coração, poderia atingir outras partes do corpo, né, graças a esse tremor, e levar esse órgão à falência. E, consequentemente, a pessoa iria morrer. Né? Esse era um medo concreto que se tinha no século XVI. Outro ponto importante aqui, gente, é que foram desenvolvidas, tá, durante os vários séculos de reflexão, né, sobre a risada, né, pode-se dizer que foram desenvolvidos 3 grandes paradigmas. O primeiro, a ideia da teoria do riso como superioridade, né, a gente ri daquilo que a gente considera como inferior, né? Esse é um dos grandes paradigmas que vai vir desde a antiguidade, desde o Platão e Aristóteles, no século IV antes de Cristo. O segundo, né, grande paradigma, né, a ideia da risada como uma expectativa que acaba dando em nada, né? O humor seria aquilo, né, que cria uma expectativa, e quando você espera que aquilo vai se desenvolver, né, ou se desenrolar para determinado lado, o humor seria aquilo que muda o lado, manda para outro lado, né, traz uma espécie de surpresa. Né? Ou seja, né, o humor seria um acúmulo de energia, né, que você espera que vá para seguir determinado caminho, né, e essa expectativa é cortada. Né, normalmente essa expectativa não dá em nada. Né, isso vai influenciar as teorias do Charles Darwin. O Darwin escreveu sobre o riso. O Freud, né, escreveu sobre risada e humor. É importante, só aqui também, gente, o Aristóteles, no século V a.C., no livro dele sobre os animais, né, ele vai dizer que é característico do ser humano a risada. É dele a famosa frase: o homem é o único animal que ri. Né? Essa é uma frase comum até hoje em dia. Né? É característica da humanidade o riso. Né? O Charles Darwin, no século XIX, né, vai dizer, isso é extremamente importante, o Darwin vai dizer que não. A risada não é a característica humana. Né? O Darwin vai dizer, existem uma série de símios superiores, como os macacos, que também riem. Né? Eles têm uma risada própria, não é igual à risada humana. Mas o Darwin vai dizer, macacos também riem. Né? E esses jogos, né, para obter prazer na relação, são comuns entre vários grandes mamíferos.
né? Assim, é comum entre vários, perdão, não grandes mamíferos, é comum entre vários mamíferos, né? E o Darwin vai dizer o que é característico do ser humano, mais do que o riso, comparado com outros animais, né? Assim, é a sua capacidade de chorar, não de rir. Né? Assim, é o desenvolvimento dos seus canais lacrimais para o choro, não para o riso. Esse é só uma parte aqui, tá? Outra questão que eu gostaria de dizer rapidinho aqui é lembrar para vocês, né, com certeza vocês sabem muito melhor do que eu, mas da importância da noção de estética do grotesco. Né? A estética do grotesco, né, é aquela linha estética que vai trabalhar exatamente, né, assim, com o oposto dos valores de beleza criados no Renascimento. Né? Assim, aliás, isso é extremamente importante, né? O nosso conceito de beleza contemporâneo, né, ele também não é universal, nem ahistórico. Né? É um conceito datado, né? Assim, histórica e geograficamente. Né? E o nosso conceito de beleza, muito do que nós temos hoje em dia, é aquele que vai se formar mesmo a partir do Renascimento europeu, né? Que tem como algumas das características principais a noção de harmonia, equilíbrio das formas, proporcionalidade, né? E a estética do grotesco é aquela que vai se desenvolver ao mesmo tempo na Europa também, né? Mas que visa, antes de tudo, né, valores contrários aos padrões de beleza que estavam sendo criados. Ou seja, a estética do grotesco é aquela que vai trabalhar principalmente com a noção de desarmonia, desequilíbrio, desproporção. Né? Assim, por isso, ela é fundamental, né, assim, para as linhas, né, assim, que vão se desenvolver nas artes cênicas, como, né, a bufonaria, a palhaçaria. Né, assim, não existiria a noção de ridículo, né, assim, se não existisse uma noção pressuposta, né, assim, do que é o correto. Né, assim, não existiria a noção, né, assim, o termo italiano também, né, da onde veio, que era o desgusto, né, da onde vem o termo desgosto, né, se já não houvesse o pressuposto de um conceito de um gosto correto. Por isso, já concluindo para a última parte aqui, eu gostaria de lembrar, né, assim, que o humor e a risada, né, assim, antes de tudo, eles são meios, né, pode-se dizer instrumentos de ataque e ou de defesa, né, de um grupo em relação ao outro. E o que eu queria dizer com isso, o que é extremamente importante, é que humor e riso são sempre políticos, mas, né, nem sempre o humor e o riso é libertário. Nem sempre. E isso é uma coisa extremamente importante. Né? Assim, o riso opressor, o humor preconceituoso, ele está aí também. Né? A ideia de achar que esse pressuposto de que o riso é sempre libertário, acredito, ele pode ter vindo de uma interpretação um pouco equivocada do importantíssimo livro, né, do Mikhail Bakhtin. Assim, uma das, vocês com certeza devem conhecer, né,
uma das grandes referências sobre riso e humor, né, do século XX, no livro dele, né, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Rabelais, é o título do livro do Bakhtin, e nesse livro Bakhtin vai reforçar a importância do riso como algo sempre transgressivo, né? Assim, como algo sempre libertador. É importante lembrar que o contexto em que o Bakhtin escreveu esse livro, né, ele escreveu durante o stalinismo na Rússia, né, na ex-União Soviética. E ele foi extremamente perseguido durante a vida inteira. Né, em especial, não só por isso, mas também por causa desse livro. Né? E nesse livro, essa reforçada que ele dá na ideia de riso como sempre transgressivo e libertador, é porque era uma crítica que ele estava fazendo veladamente, né, indiretamente, ao governo stalinista, que literalmente mandava para castigos que eram quase pena de morte, né, assim, as pessoas que faziam piadas contra o regime stalinista. Né? Então, o Mikhail Bakhtin vai reforçar esse caráter transgressivo e libertador do humor. Mas, gente, é importante lembrar que isso, não, o humor não é sempre, nem unicamente libertador. Ele no Perdón, sí, perdón la interrupción, ya estamos llegando a las 7 y el encuentro es hasta las 7:30, por eso habíamos previsto 15 minutitos de intervención para introducir, y justo nos estás dando el pie, porque un poco esto que estás planteando tiene que ver un poco con los ejes que hemos conversado el año pasado en la Pucará, ¿no? Problematizando, si bien, como bien planteás, Bakhtin ha abierto una mirada muy vinculada a pensar el carácter histórico, situado y transgresor de la risa, ya otras pensadoras mujeres, como por ejemplo Melina Camiña, quien ha hecho su tesis doctoral sobre la payasería, ya empezar a problematizar esta mirada tan generalizadora del humor como necesariamente algo transgresor, ¿no? Por eso un poco lo que nos proponíamos en este primer encuentro era historizar las producciones en el marco del lenguaje de la payasería, situarlo histórica y territorialmente, y cómo estas producciones y estos tipos de humor tienen que ver con condiciones materiales de producción de este humor, ¿no? Un poco lo que queríamos era abrir la ronda para que todas las aquí presentes y los aquí presentes pudiéramos compartir reflexiones e interrogantes con respecto a los textos que hemos convidado para este encuentro, ¿no? Como tanto Ana de Castro como Tonati Morales y Cristina Moreira proponen esta historización donde situamos el origen del clown y su origen diferenciado del Augusto, y cómo luego en América Latina adquiere como una mirada general y como si fuera una misma figura, pero lo interesante de cómo los distintos momentos y contextos sociales e históricos de producción del circo dieron lugar a distintas estéticas y a distintos humores, ¿no? No sé, Ale, si querías agregar algo para abrir la ronda. Sí, no sé cómo estamos con la escucha mía, si se me está escuchando mejor ahora, pero digo, es muy interesante cómo entran algunos de los ejes que ha planteado Jorge en las discusiones y en las propuestas que nosotros estamos pensando, ¿no? Por un lado, esta problematización del humor que Jorge viene a plantearnos y que enlaza, como decía Georgie, con alguna de las miradas críticas que nosotros tenemos, no solamente de los distintos feminismos, sino también de la producción del pensamiento
más crítico desde las artes escénicas, ¿no? No solamente de la filosofía. Recordemos a Antonin Artaud y esta posibilidad que él plantea de recuperar el humor como una liberación esencial y como la posibilidad de destrucción de toda realidad, como la captación a partir de imágenes y de palabras, dice Artaud, inquietantes, de algo tragicómico, de difícil formulación y que incluso nos es posible no nombrar o nos es imposible nombrar. Esta desintegración de lo real por la poesía que plantea, digamos, Artaud para ayudarnos a pensar el humor, nos parece que tiene mucho que ver con estas propuestas críticas que hace Jorge en relación al humor y a la risa, viéndolo en estos periodos históricos tan disímiles que él ha comentado. En el caso particular nuestro, unimos a estas lecturas históricas y situadas el tema de la inocencia y el de la ternura. Es de nuestro interés, desde las Napias, problematizar también, ¿no? ¿Qué pasa con la ternura y qué pasa con esas formas que, como la payasería, son formas más modestas en el sentido más populares, más minorizadas, de intervención, de generación de poética, pero también de amor, ¿no? Para eso yo propongo a la ronda esta propuesta que nos trae Olga Tokarczuk, que es una de las últimas premios Nobel de literatura, en donde ella apela a la ternura diciendo precisamente esto, ¿no? El arte de descubrir y de compartir sentimientos pequeños que tienen que ver con una forma de mirar al mundo como si fuese un organismo vivo, interconectado e integrado. En este sentido, me parece a mí que la payasería, las diversas formas de payasería que tienen que ver con este arquetipo ya, que, bueno, en Europa dicen que se instala y que se consolida en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero que también podemos buscar, como decía Jorge, el comienzo de su disertación, en las más antiguas civilizaciones. El bobo, el que se atreve a reírse, el que es en la tribu el que tiene un rol de integrar y de traer la salud y la magia, es el rol, nos parece, que asume de alguna manera este payaso que busca hoy, en la actualidad, integrar la medicina, por eso el payaso va a los hospitales, buscar los lugares más vulnerables, por eso vamos hacia esos territorios en donde la payasería es hoy más necesaria que nunca, precisamente por esto que planteaba Jorge, ¿no? La necesidad de la risa, la desestabilizadora, pero también la necesidad de la autorrisa y de que en ese movimiento podamos establecer una relación poética con otros. Ver la payasería, nos parece desde ahí, también es una entrada, ¿no? Una posibilidad de entrada al payaso de la nariz roja, al bobo, al integrador. Pensarlo desde ahí. Bueno, y ahora en modo de convite, para romper el hielo, siempre en las pucarás está este momento de plantear preguntas, ¿no? De abrir la pregunta más que la respuesta, preguntas que hayan surgido ahora en esta primera instancia o que nos hayan surgido en la lectura de los materiales que hemos venido trabajando este mes. No sé si alguna quiere tomar la palabra, el micrófono. Vamos, Vicky, sí.
Sí, a mí de los textos y pensando en el rol de las payases, payasos, payasas en la contemporaneidad, me surge la duda de cómo conservamos la tradición que se arrastra desde, ¿cierto?, el teatro griego, la comedia griega, pasa por la comedia del arte, pasa por los circos europeos en el siglo XVII, XVIII, siglo XIX, y en la actualidad en que la posmodernidad permite que convivan distintas formas de entender el payaso y como hemos visto en estos mismos encuentros, quizás cada una de nosotras tiene una idea de payaso distinto. ¿Cómo mantenemos esas tradiciones y mantenemos la técnica, las características de cada una de estas técnicas, como se revisaba en el apunte especial de tipología payasa? ¿Cómo mantener las tradiciones y la técnica en una época donde todas las visiones son válidas? Que no digo que esté mal, pero me entra la duda y me hace ruido, y a veces me cuestiono yo mi propia payasa y digo, ¿qué tanto de técnica tiene y qué tanto tiene de lo que yo creo personalmente que es payaso? Por ahí va mi inquietud. No sé qué piensan los demás. Bueno, yo a eso le podría sumar otra pregunta que tiene que ver con lo que vos decís, Victoria, que es, ¿cuáles serían las características que desde la tradición nosotros podemos elegir para constituir eso que damos en llamar el territorio de la payasería? ¿Cuáles serían características que ayudan a ese descubrimiento y a esa expansión de lo que es la payasería en cada una de nosotros, y cuáles tal vez no, de esas tradiciones? Hablo en relación a la sátira, al bufón, digamos, qué cosas podemos pensar que son de otros territorios, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de otras tradiciones, aunque sean cercanas, pero que no tienen que ver con esta risa libertaria, parafraseando a Jorge. Hola, yo me quedé pensando, o sea, cómo deconstruir tantos siglos y siglos de historias, y siempre que yo estoy acá en una charla con las nápidas no dejo de llevarlo al área mía que es la música y también hacer un paralelismo mientras voy escuchando de lo que sucede en los estilos musicales, pero pregunto, ¿cómo deconstruir, cómo romper, cómo llegar a lo originario, como caerse y entrar en un estado no dominado por la mente, como fue el caso de caer ebrio a una escena? Y ahí es donde me pregunto si cabe, o sea, ¿dónde está si cabe ya pensar en una técnica, si cabe ya como una duda grande, por tanta construcción de tanto tiempo, si reír mucho es saludable, si uno está loco por reír mucho, si lo correcto es estar serio, o sea, esas son ya preguntas que me invaden y no puedo no puedo pensar otra cosa, porque me va todo ese lugar. A ver, ¿se me escucha? ¿Yo? Sí, Eugi. Yo me quedé pensando en lo que dice Jorge, el humor y la risa siempre como instrumentos de ataque o defensa. Y me hace ruido porque nosotras como vamos por otro camino. Cuando habla la Ale del payaso, del payase de la nariz roja, del agusto, del integrador, del ingenuo, del bobo, del autorrisa, del que se ríe de sí mismo, ¿cierto? O del que se propone para que se rían de él. No sé si se ríe de sí mismo, ahí en escena no pasa eso, pero sí se propone. Me hace ruido eso, pero no creo que porque no sea ni una defensa ni un ataque, creo que no deja de ser político, sino que es político justamente, pero entendiendo que la potencia política de la ternura,
¿no es cierto? Más lejos del bufón, lejos de la elocuencia, lejos de la palabra, y bueno, eso, como proponer la ternura, la potencia que tiene la ternura como una cuestión política, también muy potente, ¿no es cierto? Es como, eso me hizo como ruido porque escuché como, siempre el humor y la risa son instrumentos de ataque o de defensa de un grupo en relación a otro. Bueno, me pareció, en un momento dijiste que los universales no iban, que lo universal no iba, y acá no entiendo. Nada, lo estoy diciendo así, pero en realidad sí entiendo, y creo que está bueno conversar para revisar esos puntos donde decimos las cosas son siempre situadas, y después decimos siempre algo es así, y justamente ese siempre y ese algo que es así es lo que nosotros estamos como en otro lugar, okay, proponiendo otra cosa en relación a la risa y al humor. Eso. En relación a eso, otra pregunta que también nos surgía, sobre todo leyendo los textos, proponiendo también una lectura crítica de los textos, ¿no? O sea, tomándolos como fuente de reflexión para hacer una mirada problematizadora, es cómo pensar una genealogía no androcéntrica, no eurocéntrica de estos humores. Cómo correr, o sea, pensar... esto que planteó Vicky, de decir, bueno, podemos trazar esta línea, esta tradición, de esto que se recuperó de la antigua Roma, que luego se desarrolló en los circos en Inglaterra, en el marco de la Revolución Industrial, en el marco de una sofisticación, una especie de fagocitación de técnicas que se hacían en lo callejero, ¿no? Y vemos cómo a lo largo de esta historia empiezan a filtrarse esto de, bueno, el Augusto tuvo su entrada en este gran circo, era el borracho, eran los borrachines que estaban en la calle pasando frío, era este ayudante que entró y se tropezó, cómo estas otras figuras que no están en la historia con mayúscula, y pensemos, bueno, ni hablar la mujer, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con, no la mujer como una esencia, ¿no? De nuevo, citándonos históricamente, pero estos borramientos en estos trazados históricos, pensar cómo la mujer como sujeto histórico y político, desde la payesería o la negritud, pensemos en los aportes que tal vez Chocolat haya hecho, y yendo al texto de cómo estos textos se preguntan la presencia de esta historia europea y su devenir en Estados Unidos, y qué pasa qué se aporta o cómo es la participación en Latinoamérica o en estas tierras. Es decir, ¿es simplemente una recepción, una transformación, o cuál es la instancia en la cual hay toda una herencia y una genealogía propia de ciertas formas del humor? Y que, bueno, un poco por ahí iba también la propuesta de pensar lo sagrado, ¿no? Y todas las prácticas dentro de las culturas imaginarias. Pero bueno, se me fue largo, pero por ahí va la pregunta. Yo, así que yo no leí el material, les digo, yo no leí, solo estoy acá acompañando. Por ahí en relación a esta pregunta que hacía Eugenia, también me parece que tiene con una constitución disciplinar, ¿no? O sea, nosotros en antropología, la violencia es una forma de relación, no es algo que queremos eliminar de la tierra, ¿no? Entonces, como es una forma de relación más, hay nociones como defensa, ataque, que suenan como de una rama de producción de sentidos y de categorías que están asociadas a la idea de violencia, donde nosotros también le ponemos ese sentido, ¿no? También en un proceso de construcción absolutamente hegemónico, ¿no? Centrado, que no da lugar a otras interpretaciones, porque la ternura es una forma de defensa también y es una forma de ataque también, ¿no? Entonces, digo esto también porque nosotros quizás en nuestro vicio disciplinar en la antropología, tratamos justamente de despojar de esas moralidades, que por ahí suena incómodo, pero que nos permite
como expandir. Después uno, con su propio sentido ético, vuelve a constreñir, ¿no? Pero también muchas veces una provocación para generar esa expansión, ¿sí? Justo acá no es violencia, que se cayó un caño. Así que eso. Bueno. Pero un poco para plantearle ahí a Eugenia cuál es el sentido, que también me parece que tiene un sentido de uso disciplinar, ¿no? Estas nociones. Perfecto, sí, gracias. Está bueno saberlo. Como que hay que, a veces cuando uno se encuentra con ciertas disciplinas, tenés que empezar a explicar en qué sentido se dice cada cosa, porque si no caemos, pero bueno, creo que también es todo un tema a discutir, aunque se tome desde la antropología, desde ese lugar, creo que también sería buenísimo poder ahondar un poco cómo y si lo es, y qué es defensa y ataque, violencia, más allá de la carga moral que uno pueda adjudicarle a eso, y si la ternura tiene que ser tragada también por ese binarismo del ataque y la defensa, o no es un binarismo tampoco, desde la perspectiva de ustedes, ¿no es cierto? Y bueno, entonces da para largo, pero está bueno como problema, como me parece interesante. Gracias. Sí, en ese sentido, yo también, como dijo recién Fabiola, traté de quitarle el contexto bélico a esa definición que brindó Jorge, y en un momento pensé en los ataques de ternura que provocan los niños, o les niñes, o un ataque de risa, o esto que vos mencionabas, Jorge, del morirse de risa. ¿Quién no querría morirse de risa? Me parece que una de las formas de morir más piola que puede haber, y de hecho, yo creo que, por ejemplo, puedo decir que en determinada época de mi vida, yo me moría de risa determinados días en que tenía tal actividad. Eran los encuentros con el Paco Jiménez, por ejemplo. Así de, tomar clase con él era garantía de morirse de la risa. Volviendo a esto que dijo también, abono la pregunta de la Georgie, de Gastón, que acerca del origen, la genealogía del humor latinoamericano. De hecho, creo entender, y capaz que vos, Fabiola, podés situar mejor, pero nosotros en Córdoba se dice que los comechingones que no era una de las poblaciones originarias, eran súper humorísticos, y creo que el humor de Córdoba, esto para Jorge y para la otra compañera, Ju, es muy particular dentro de la Argentina. Grandes chistosos, el chiste también forma parte de una expresión de humor. Bueno, a mí me sirve todo esto como para indagar esto, de qué nos reímos y qué nos sirve de toda la técnica que vos decías, mencionabas, Victoria, sobre la formación eurocentrista que existe del payaso que conocemos, cómo lo mixturamos con los toques de humor propio que podemos reconocer tal vez de, anda a saber qué origen, qué árbol genealógico cordobés tengamos nosotros. No sé, pero es útil de pensar. Yo una cosita más en relación a lo que planteaba Jorge, que me parece interesante de pensar esto del concepto de ridículo que manejamos en la actualidad, y que no se puede entender sin la aparición del grotesco como una ruptura clara en relación al parámetro de belleza y al parámetro mayoritario, ¿no? de belleza de ese momento. Digo, es interesante también, me parece, pensar que también nuestro humor
y nuestra comicidad tiene que ver con, cuando digo nuestro, también el situado, ¿no? Tiene que ver ineludiblemente con esos comediantes que también llegaron a nuestras tierras y que son parte de la cultura en los distintos hoy países o naciones de América, ¿no? Nosotras estamos, Jorge, como muy interesadas también en trabajar desde el punto de vista de la antropología y de las ciencias escénicas el payaso ancestral, ¿no? Y estas búsquedas que tenemos entendido que en los últimos decenios ha habido mucho más material del que conocemos o del que todavía, digamos, desde la escena o desde la payasería podemos tener a mano. Eso, ¿no? Eso. Hola. Bueno, ¿qué más decir a todo este cúmulo de pensamientos y de cosas que todos aportan? La verdad que muy enriquecedor y como que tengo un popurrí en la cabeza de un montón de cosas que después se irán acomodando y asentando. Así que, bueno, muy agradecida de todas estas aperturas, ¿no? Parece muy, muy interesante poder empezar a pensar también la risa desde esos otros lugares y por ahí salirnos de esta mirada nuestra tan tierna de que parece que todo es maravilloso y por ahí no, ¿no? Poder plantearnos también que la risa puede ser o puede estar en otros lugares menos cómodos o, digamos, o que nos gusten menos, también como para reflexionar. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Y también esto de poder asociarlo con la cuestión religiosa y que uno cree que ya está superado porque, bueno, ya no somos más religiosos o somos laicos o no sé cómo seríamos, pero en realidad lo tenemos un poco ya en nuestra manera de ser y de comportarnos en la sociedad, ¿no? Esto de no reírnos demasiado, de no mostrar tanto los dientes, de no exagerar y de mirar al que sí lo hace como, uy, qué ridículo. Por ejemplo, Becky, que se ríe así desaforadamente. Pero bueno, digo que, bueno, todas esas cosas que nos ayudan como a reflexionar y a pensarnos en todo lo que vamos haciendo. Y con respecto, bueno, a tanta tradición y demás, yo también lo asocio a mi otro ser que es el titiritero, la ser titiritera. Bueno, toda esta historia, tradición y demás tienen muchísimo en común. Creo que prácticamente la historia y estas investigaciones que estamos viendo a través de estos textos tienen muchas cosas en común con los títeres y con el origen del títere, y a pesar de que no se nombran, ¿no? Y es como que está dividido, por un lado ves los títeres y por el otro lado ves los payasos y el clown, pero están en los mismos contextos y tienen como la misma historia. Así que bueno, también muy, muy enriquecedor desde ese lugar para mí, y seguir encontrando todas estas cosas que tienen en común los lenguajes del títere y del clown y de los payasos, que van a terminar siendo parientes, seguro. Bueno, eso, así que bueno, muchísimas gracias y a seguir pensando. Va Fer y después Becky. Me quedé pensando con los conceptos tan marcados de lo que es grotesco, que es belleza. Ya cuando Benita, vuelvo a tantos años de una indicación de qué es belleza, qué es ser mujer, qué es ser feminidad, qué es ternura, qué es violencia. Creo que si el payaso está planteando una poética propia, empezar a atravesarse, empezar a rescatarse, por poner una palabra, a preguntarse, a indagar, a mostrar lo más interno y propio que tiene frente a estos tiempos en los que vivimos, que está todo sistematizado y como debe ser, en el buen sentido de la palabra,
es un acto violento, muy tiernamente violento, porque estamos, o sea, el payaso, como lo concibo, como lo entiendo, es un acto político y violento, por más dulce y maravilloso que sea. En principio, porque va en búsqueda de una libertad, de su propia libertad, y esa libertad de la que se alimenta está fuera de todo sistema, o por lo menos está buscando la originalidad y la autenticidad, y eso ya es un acto de rebeldía, de violencia y de ruptura, ¿no? O sea, es muy interesante. Y ahí entra, ¿soy grotesca? ¿Por qué? Es muy interesante la pregunta, ese mundo, esas preguntas. Yo solamente quería hacer mención en la película esa, la Guerra del Fuego. Ahí descubrí yo una visión muy bonita de la risa en el origen humano, que lo asumió el personaje femenino, que se rió del varón al que se le cayó un coco en la cabeza, y cómo el tipo, este hombre, no, era la primera vez que escuchaba la sonoridad de la risa. Eso me pareció fantástico. Es como para revisarlo también. Vicky, ¿vos querías? No encontraba de dónde activar el micrófono. Sí, que me siguen surgiendo dudas, como juntando todas las ideas, como que van surgiendo nuevas preguntas. Entonces, lo primero era que si ustedes creían que en la época actual de posmodernidad, donde todos los conceptos estéticos son válidos, ¿qué es lo grotesco? ¿Qué es lo que rompe esos conceptos estéticos? Porque, no sé, quizás yo me estoy equivocando, pero en estética o en las artes más bien, todo es válido, todos dicen que hacen arte de no sé qué y hay que respetarlo y está bien que así, ojo que no estoy criticando esa libertad, pero ¿qué sería lo grotesco? Como que, porque allá hay cabida estética para todo, esa es la primera pregunta. Y lo otro en relación a la ternura era que esta idea de que el payaso, y que también lo revisaba el texto, no me acuerdo de qué autora, que el payaso a primera vista parece como algo muy simple, un tonto, ¿cierto? Un bobo que hace tonteras, que es torpe, que es ridículo, pero detrás hay una profunda reflexión de la humanidad, de un tema muy, muy humano. Por lo tanto, ese gesto de torpeza tiene por detrás un proceso de creación y de inteligencia y de reflexión tan profundo que se traduce en una torpeza o en una escena ridícula o grotesca. Entonces, también cómo cuidar en nuestra profesión de payasas, cómo cuidar esa reflexión sobre el humano para no estar simplemente mostrando estética sin profundidad, sin consistencia. Sí, justo. Ay, perdón, Ale. Bueno, ve tú, Ale, luego voy yo. No, creo que estaba Eugi. Bueno, en realidad me parece que estaría bueno contestarle a ella o conversar sobre lo que ella estaba diciendo, pero me quedé pensando en la violencia de la que hablaba, ya no me acuerdo, creo que Becky fue, y pensé en la María Zambrano, en el texto que tiene sobre el payaso, que está muy bueno y que habla de la sonrisa, incluso de la sonrisa de Jesús en un cierto momento, y habla de la sonrisa como una forma de venganza pacífica. Nada, linkeé con eso, se me vino esa palabra, ¿no? Hablando de los ataques y de las defensas, de la sonrisa como una venganza pacífica. No la carcajada, sino la sonrisa pequeña cuando uno, nada, eso, ese gestito que lo dice todo. Nada más.
Sí, yo solamente con el ánimo de ayudar a plantear algunas determinaciones, ¿no? En relación al grotesco, digo, el grotesco en estas características que comenzó a plantear Jorge, ¿no? La desarmonía, la desproporción y el ridículo encierran, para mi modo de ver, la sustancia básica de la payasitud, de la payasería, que es lo tragicómico. Digo, la unión de estos contrarios en el lenguaje de la payasería es una de las características, porque si no, digo, es muy difícil, por un lado, bueno, qué propone la posmodernidad, pero también cuáles son de estas tradiciones milenarias lo que conforma la base de un lenguaje, la base de un territorio o la base de un género. Y me parece que en esto es muy interesante este tipo de charlas, este tipo de materiales, porque es necesario también, de alguna manera, encuadrar, ¿no? Y determinar qué es lo que es parte del género y qué no. En relación a lo que planteaba Eugenia, desde mi modo de ver, y en base a la tradición también, ¿no? Por un lado, de las corrientes, de las antiguas tradiciones de la payasería primitiva, por decirlo de algún modo, tanto como en el origen y el devenir del payaso moderno, hay algunas cuestiones como estas que son básicas, ¿no? La unión de lo trágico y de lo cómico, el ridículo, la autorrisa y la generación de un encuentro con el otro al que se trata como un igual. Por eso la ternura. Desde este punto de vista, como señalaba Eugenia, profundamente político, porque en un mundo en donde la ternura no se habilita, que es el mundo en el que vivimos, donde la violencia, la sátira son moneda corriente y masiva, el payaso viene a decir lo que planteaba Fernanda hace un rato. Yo tengo una posibilidad otra de fundar un mundo otro. Y esto me parece que es parte de un lenguaje que aspira a la integración, ¿no? Que no deja, como dice Halberstam, el oscuro de lado, pero lo integra para reírnos de eso juntos y para llegar al espectador desde un campo poético que es otro y que tiene un fundamento político basado en la ternura, desde este punto de vista, en una ternura, como decía Eugenia también, con una profundidad que habla de poder reírnos, como hacía el médico griego, de lo peor que somos, para buscar algo que sea mejor. Bueno, eso. Vamos, Jorge, y luego yo. Yo, Gastón. Gracias. Eu gostaria... Te silenciaste, Jorge. Ok, obrigado, desculpa. Eu gostaria só de comentar que muito do que vocês estão discutindo aqui, esse debate importantíssimo, né? Talvez vocês conheçam já, né? Dialoga bastante com os trabalhos de um grupo de palhaçaria feminista, um grupo brasileiro chamado Circo de Soleides, né? Composto pela Tata Oliveira, Kelly Lima e Verônica Mello. E esse grupo tem vídeos no YouTube também, né, e que é exatamente esses debates que vocês estão fazendo, tem nesse grupo também. Então, acho que seria um ótimo diálogo se vocês, né, ainda não conhecem, porque eu acho sensacional. E só mais uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu queria falar que é isso, assim, como do lugar aqui das ciências sociais que eu estava pensando, né, a ideia de que o riso e o humor, né, eles são campos sempre em disputa,
né? Então, não é isso, não existe um consenso, nem uma unanimidade. Então, assim, essa atitude, né, e essa visão de riso e humor está sempre em disputa ali, né? Não há nenhuma hegemônica. Era isso, mas parabéns, obrigado pela oportunidade aqui. Estou aprendendo muito. Bueno, muchas gracias por el dato ahí, ya lo hemos registrado. A mí me interesaba recuperar esta charla sobre la ternura y su dimensión política, ¿no? Me quedé pensando en cómo hacer un movimiento, esto que decía la Fer, cómo deconstruir a fondo. ¿Hasta qué punto esta inclusión en la doxa académica de la violencia como un presupuesto de la relación del hombre con las cosas, no es también una herencia, una doxa que se pueda problematizar, ¿no? Pienso, no voy a arrojarme este es el origen, pero hasta qué punto pienso textos como el de Nietzsche de la verdad y la mentira en sentido extramoral, ¿no? Donde él plantea, bueno, el hombre se relaciona de manera violenta con el mundo. ¿Por qué? Por el lenguaje. ¿El lenguaje qué es? Una abstracción que rompe la relación metafórica, la relación poética, la experiencia de la humanidad con el mundo. Y pienso, justamente el payaso, la payasa, la payasería, como procedimiento poético, es un procedimiento, es pararse a recibir, no imponer. Es pararse a lo que ocurre, es pararse a hacer escucha, es pararse en lo metafórico, en lo poético. Va a decir un payaso de Buenos Aires, Chamé, dice, no es hacer poesía, es ser poesía. Entonces, ¿hasta qué punto no es una resistencia política este lugar de la ternura, si deconstruimos, ¿no? lo tierno, lo blando, ¿no? Una carne tierna, una carne permeable, una carne que recibe y desde ahí construye, desde ese lugar de escucha. Digo, políticamente, y eso no implica que sea ingenuo en términos de desconozco, todo es maravilloso, desconozco lo feo, todo lo contrario. Es esta recuperación, ¿no? Justamente la estética de la payasería es recuperar todo lo desechado, todo lo feo, todo lo que tiramos abajo de la alfombra. El payaso, la payasa levanta la alfombra y se pone en el sombrero ese que escondimos ahí abajo. Digo, me parece que hay una potencia y que tiene que ver con pensarnos estas preguntas que nos proponía Jorge. ¿Quién hace el humor? No es solo sobre quién lo hace, de qué nos reímos. ¿Cómo nos reímos? Más allá del tema, ¿no? Ser mujeres y decir cómo mujeres nos vamos a reír de la falencia, nos sacamos este movimiento del feminismo de los 70, 60, de nosotras podemos ser tan perfectas como el hombre, hacer todos los trabajos del hombre y además hacer los trabajos de las mujeres, es permitirnos estas otras formas de vida, una forma de vida otra. Una forma de vida permeable, una forma de vida que construye comunitariamente, que rompe esta idea del sujeto como un individuo cerrado, como una identidad cerrada, lo nómade, lógicas otras, ¿no? De construcción de la experiencia de la humanidad con el resto del mundo. Y de ahí la ternura me parece como algo súper potente y político, y muy situado territorialmente, o sea, en ese sentido no lo veo neoliberal, o sea, no es como, bueno, tiene que ver con el feminismo, justo con la Ale, mientras revisábamos esta mañana algunas cositas, veíamos una cita que desde la Facultad de Filosofía y Humanidades se compartió en el marco del 8M, del 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde nuestra gran María Elena, que no pierde vigencia, planteaba, dice, las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio, con los fierros, sean armas o moneda, es cosa de hombres. Estamos hartas del odio, aunque venga empaquetado en sublimaciones y piropos. No hemos declarado la guerra, sino que señalamos que existe y tiene los años de nuestra civilización. Digo, no sé, me parece que es un movimiento que va por ahí, por pensarnos situados ahora, quiénes somos, qué subjetividades somos y cómo pensarnos como sujetos otros para construir estos otros mundos y poéticas.
Permiso. Hay una palabra, primero que linkeé con una charla que se dio el año pasado en las Napias, en cuanto a los modelos, o sea, las nuevas realidades, los nuevos sentires y cómo ridiculizar los nuevos sentires, ¿no? Si la típica del amor, me dejó el amor, o sea, las típicas cuestiones femeninas. ¿Cómo ahora poetizar esos sentires que siguen siendo, porque cuando nos dejan por ahí o se nos muere un gran amor o lo que fuere, cotidiano, sentimos, ¿no? ¿Y cómo lo sentimos? ¿Cómo lo expresamos? Eso me trajo. Y mientras te escuchaba, Gastón Frutos, me venía a la mente una palabra como interesante. Hay una descolocación en este tiempo, en el buen sentido de la palabra, me quiero decir, no como algo nefasto, o sí nefasto, porque está bueno que sea nefasto, porque nos lleva a otro lugar. Y hay una descolocación de todas las estanterías como venían, que en estos tiempos está todo revuelto para construir nuevas cosas. Y por lo menos esa palabra descolocada, tiernamente y violentamente descolocada, me encantó, porque así siento este transitar. O sea, Latinoamérica tenemos una historia invadida, tenemos que buscar, encontrar, reencontrar. Historias de las músicas también están invadidas, hay que buscar, y en ese buscar va a haber una descolocación. Y en el humor hay una descolocación, pues ya no nos reímos de lo que nos reíamos antes, pero adentro hay una colocación, capaz que ahí empiece a colocarse nuevamente todo, ¿no? Cuando, bueno, ya me fui con Yo quería aportar una cosita, volviendo a esto de la violencia que inquieta tanto y que nosotros, bueno, en la antropología nos gusta mucho estudiar el conflicto y la violencia porque ahí es una buena ventana para mirar las sociedades. Y en realidad esto no es en el sentido, en esto que planteaba recién la Georgie, no es en el sentido de Hobbes, ¿no? El hombre, el lobo del hombre, no es en ese sentido, sino es en el sentido de entender que la violencia es una forma más de relación, no que es la forma de relación, sino que es una forma más. Justamente para intentar comprenderla, ¿sí? O sea, para tratar de comprender, y esto viene muy al estilo de este repaso, como hizo Jorge recién, de una forma, una técnica, una metodología de revisar la historia en un sentido genealógico, ¿no? Entonces, Elías es el sociólogo que propone esta mirada de la violencia como una forma de relación, y justamente él se lo preguntándose cómo que fue posible el nazismo, ¿no? Entonces, si uno se pregunta cómo son posibles fenómenos digamos, de tanto impacto social, como lo que también nos traía Jorge, ¿no? Al comienzo, un tanto emocionado, pidiéndonos disculpas por el bolsonarismo, ¿no? Que yo sé lo que están pasando, hermanos brasileros, nosotros estamos abrazándolos acá con toda la ternura. Sé lo que está significando porque los colegas están con esa mezcla de tristeza y bronca y de impotencia, ¿no? Pero bueno, estamos acá también para abrazarnos en ese sentido. Jorge. Así que cuando uno se pregunta cómo son posibles esos fenómenos políticos masivos, no queda otra que pensar en la violencia como una forma de relación. Entonces, una forma de relación que, digamos, ha llevado, digamos, el proceso civilizatorio buscó pulir, buscó lavar la violencia, buscó, ¿no? Y lo que hizo fue construir formas hegemónicas de quiénes son los que van a impartir la violencia, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos estados que concentran, ¿no? el poder y ejercen la violencia. Es en ese sentido, ¿no? No es en un sentido tampoco opuesto a la ternura, ¿no? Tampoco sería eso. Es como un poquito más complejo y que puede resultar iluminador para pensar esos opuestos que se construyen, ¿no? Porque nos pasa eso con la violencia, queremos desentendernos y construir opuestos, y la propuesta justamente sería alumbrar ahí, ¿no? Así que bueno, eso.
Sí, en relación a lo que dice la Fabiola de la violencia como fenómeno sociológico y manera de relacionarnos, hay distintas formas de la violencia y otro sociólogo, Pierre Bourdieu, introduce la noción de la violencia simbólica, que es la principal forma con la cual los dominadores o opresores nos han dominado toda la historia. O sea, somos violentados a través de las imágenes, a través de los discursos políticos, y todas esas formas generalmente se naturalizan o son invisibles porque no contamos con el capital simbólico para poder leerlo, pero también verlo como una posibilidad más de construir y de transformar el mundo. Y si uno mira en Latinoamérica las conquistas de los movimientos sociales, y estoy pensando, perdón que sea tan chilecentrista, pero soy de acá, en Chile conseguimos el cambio de constitución que estamos viviendo, de una constitución dictatorial, gracias al movimiento 18 de octubre, que lo quemó casi todo. Pero sin eso estaríamos en contexto de pandemia y desesperanzados, o sea, sería peor. Y fue conquista de los movimientos sociales a través de la violencia, si no, no estaríamos en esto. Entonces, quizás la violencia no sea el medio o del clown en todas las situaciones, pero también quizás si hay espacio en ciertas situaciones es un medio más, una manera más de relacionarnos que está ahí, si es necesario. Bueno, no sé si se me escucha y si hay alguien antes que yo que había levantado la manito. No, vaya usted. Pero me parece muy interesante el aporte tuyo, Fabi, en relación a que dentro del campo también de la payasería hay pensadores y teóricos y payasos que estamos pensando a la payasería básicamente como un arte de relación. Y me parece que es muy interesante la pregunta, ¿no? La pregunta, cerrar también hoy con todas estas preguntas nuevas que tenemos a partir de la escucha de Jorge, a partir de lo que cada uno de nosotros ha ido planteando. Como decía Inés, nos vamos con muchísimas preguntas y con muchas imprecisiones y yo creo que de eso se trata. Estos encuentros se tratan básicamente de eso. Pero bueno, me parece interesante pensar al payaso, a la payasería, como un arte de relación y como un arte que plantea un tipo de relación particular con el otro y que tiene que ver con esto de asumir profundamente, citando de nuevo a Halberstam, lo oscuro y la luz para generar una posibilidad mejor a la que vivimos, ¿no? En ese sentido, vuelvo a traer a Nini Marshall porque me parece que ella es un ejemplo, como lo fue Chaplin o como lo sigue siendo Chaplin, de una mujer que en este caso genera un campo poético riéndose de sí misma, performatizando, haciendo comedia dentro de la comedia. Y hay ahí como un campo muy grande para quienes nos interesa profundizar en el lenguaje de qué generar, ¿no? Hay posibilidades y hay procedimientos que son muy claros, la sátira es uno, pero bueno, hay algunos tal vez que en estos tiempos consideramos que hay procedimientos que tienen una vitalidad y una necesidad otra. Y Nini Marshall, en este sentido, ha sido pionera, ¿no? De generar un humor y cerrar con esto, por lo menos en mi caso, pensar estas diferencias con las que empezó planteándonos Jorge. Por un lado el humor, por el otro lado la risa, qué categorías podemos pensar, qué determinaciones hacen al humor, a la risa, y cómo esto nos ayuda a pensar y a precisar el campo de la payasería.
No es lo mismo un bufón que alguien que se coloca una nariz roja. Y hay muchos malos entendidos sobre esto, ¿no? Entonces, parece que es interesante precisamente traer el problema, plantear el problema, porque tiene que ver con nuestra acción cotidiana, ¿no? Con nuestra acción como artistas y interventores en el campo social. Bueno, eso. Cristina Roganti quiere Sí, saludar vamos. y agradecer por esta posibilidad de pensar la payasería en este contexto. Me pidió que les mandara el saludo. Siendo las 19:49, al menos aquí en Córdoba, no sé, Oli, allá en la otra parte del mundo, no sé, Vicky, allá en nuestra hermana tierra chilena, no sé, Jorge, allá en Brasil. La misma. Bueno, las ganas hacen que sobrepasemos los tiempos y los espacios. Creo que nos vamos todos con muchas preguntas. La idea es un poco esto, abrir preguntas más que respuestas, es la propuesta. Y pensarnos con cuerpo, más allá, y con la cabeza como parte de un cuerpo. Nos encontramos el segundo miércoles de abril sigue a marzo, ¿no? Estamos en marzo, después de marzo sigue abril, o sea que es el segundo miércoles de abril, va a ser el próximo encuentro, seguimos con este eje que es el humor, el fracaso y la payasería ancestral. Bueno, nada, gracias infinitas a todas. Digo en nombre de yo, Gastón, yo, Georgina, aunque parezca con el nombre de Gastón, de todas, con la Ale y todas las napias, gracias a todas quienes hacen este espacio, porque lo hacemos entre todos. Gracias, Fabi, por esta coordinación con el museo. Infinitas gracias, Jorge, por sumarte y compartirnos todo este profundo trabajo que venís haciendo. No sé si alguien quiere decir algo más. Hola, yo quisiera decir... Bueno, podemos Nadie decir quiere decir que en algo. unos días más... Sí, Solo sí, Oli. Oli que entra Solo está en el porque el hecho trabajo. de Dele. abrir la boca y decir hola es como un acto subversivo. Y bueno, hablar en español también. Acá son las 12, casi las 12 del mediodía. Y bueno, también me deleité, me di el gusto de pedir una de las salas de reuniones para escuchar y hablar y darle espacio a la payasería, me encanta. Y bueno, acá los payasos y las payasas y los payasos son muy poquitos y yo soy parte de un grupo que se llama Pelotón Feminista. Feminist Posse se llama. Y bueno, es una palabra un poco, bueno, violenta también, pero bueno, ya como se estuvo hablando ahí, se cruzan sí, los sentidos. Y besos. Me copé. Gracias por el espacio y besos a todas y todos. Gracias, Oli. Oli, contamos que estás en Nueva Zelanda, ¿no? Que para los compañeros que no conocen, para Jorge, para el Fabi, un gusto, un placer tenerte acá también. Bueno, es muy placentero, Jorge, desde ya te vamos a pedir, si no es mucho pedir, y si es mucho pedir, te lo vamos a pedir igual, que si hay material, aunque esté en portugués, de esto que vos nos convidaste, por favor, compartilo vía Fabiola para que nosotros sigamos. Creo que ha sido muy interesante escucharte. Y nos gustaría, creo, a muchas tener 5 o 6 horas para esto, pero bueno, de esto se trata, ¿no? De construir estos espacios-tiempos colectivamente entre todas, de poder conversar, escucharnos, y por eso somos 15, 14, aunque hay muchas más compañeras que tienen ganas y que nos están viendo ahora gracias a la propuesta del museo. Y por eso los saludos, ¿no? Que Eugenio trae o que otros compañeros traen, porque hay gente que nos está
viendo y escuchando. Así que bueno, muy agradecidas, es mucha la alegría que tenemos y ya estamos trabajando entonces para encontrarnos dentro de un mes y bueno, agradecer infinitamente a todos la posibilidad. Gracias. Hagamos ruido, gracias. 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 Mucho ruido. Me encantó. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Jorge.